¿Quiénes fueron los primeros habitantes de América? Si no eran de aquí, ¿de dónde vinieron? ¿De qué lugar del mundo partieron para llegar a lo que hoy conocemos como continente americano? ¿Cuánto duró la travesía? ¿Cuál fue el camino andado? ¿En qué momento se produjo su llegada? ¿Cuál fue la evolución de su cultura a través del tiempo? El poblamiento antiguo de Venezuela y los posteriores desarrollos culturales que en ella se produjeron conforman un complejo proceso histórico que se extendió por varias decenas de siglos, un verdadero viaje de milenios. Los mitos de los aborígenes americanos hablan de la creación del mundo y del origen de los hombres. También el pensamiento y la ciencia occidentales, desde la llegada de Colón en 1492, han intentado explicar el origen de los primeros pobladores de América. Hace 4 millones de años, los antecesores de la especie humana comienzan a dispersarse por el mundo desde el este de África. De allí pasan a Europa y Asia, donde los encontramos 3 millones de años más tarde, transformados biológica y culturalmente. Desde el noreste de Asia, ingresaron al continente americano a través del estrecho de Bering, hace por lo menos 15.000 años, aprovechando el descenso del nivel del mar y la formación de un puente de hielo entre ambos continentes. Andaban de cacería. Iban tras la captura de manadas de animales que también habían cruzado el estrecho de Bering 25.000 años antes. Se adentraban en territorios desconocidos siguiendo la huella de las presas. Se internaban en nuevos paisajes, en una nueva naturaleza, en nuevos climas, en una nueva y maravillosa tierra que 13.000 años más tarde sería conocida como Venezuela. En el Muaco, estado Falcón, se han encontrado restos de grandes animales que se extinguieron hace más de 10.000 años. Algunos investigadores piensan que un clima más húmedo y una vegetación distinta a la actual hicieron posible la vida de dicha fauna en esta región. Otros consideran que no han existido cambios climáticos significativos y que los animales acudían a El Muaco en busca de los escasos reservorios de agua existentes. Uno de estos grandes animales, el megaterio, era un herbívoro que alcanzaba dimensiones de hasta 4 metros de altura y 5 metros de largo. Eran las presas de hordas de cazadores que se repartían comunitariamente el animal destazado. La cacería, como forma de subsistencia de una sociedad con estrecha dependencia de la naturaleza. La procedencia de estas bandas de cazadores aún no está muy clara. Se supone que el acceso al territorio venezolano se produjo por el norte de Colombia, a donde habrían ingresado desde el Istmo Centroamericano. Hallazgos arqueológicos indican que hace 18.000 años hubo descensos en el nivel del mar que habrían hecho posible el tránsito del hombre y animales entre La Guajira
y la península de Paraguaná. El cazador antiguo utilizó la piedra como materia prima para hacer sus instrumentos de cacería. Puntas de lanza, raspadores, cuchillos, perforadores, raederas que le permitían proveerse del sustento. Las flechas debían ajustarse a las condiciones de cacería casi frontal con enormes animales. Su elaboración atendía a una fácil manipulación, a un peso que permitiera un lanzamiento ágil desde la mayor distancia, capaz de insertarse en el cuerpo de la presa. Uno de ellos fue el mastodonte, de apariencia similar a un elefante y que llegaba a medir hasta 3 metros de altura. Sus restos, junto a herramientas de piedra, han sido desenterrados en Taima Taima, Estado Falcón, un lugar considerado por los arqueólogos como esencial para determinar la más antigua presencia del hombre venezolano. El hombre de la sociedad cazadora satisfacía sus necesidades de alimento y abrigo en la naturaleza animal, sin crear ningún excedente. Esto lo obligaba a la explotación constante de los recursos faunísticos, cubriendo las necesidades básicas de sobrevivencia. A su paso, dejaba las osamentas de los animales destazados para seguir tras las huellas de nuevas presas. En este vagar, el hombre avanzaría hacia el litoral e islas caribeñas, buscando nuevos recursos en las orillas del mar, en la boca de los ríos y en el agua de las lagunas. Hurgando entre manglares, descubre nuevas especies alimenticias, como ostras, peces, caracoles. Entonces comienza a sustituir los artefactos de hueso por los de conchas marinas. Con el tiempo, surgen aldeas sedentarias en las desembocaduras de los ríos. El hombre combina la caza terrestre con la recolección y crea formas primarias de agricultura. Con la recolección, la tierra se le hace más grande al hombre. Ahora la vida también está en el mar y en los ríos. Penetra hacia el oriente venezolano. Así lo atestiguan los concheros de Manicuare en Araya, Campoma en el Golfo de Cariaco y Punta Gorda en la isla de Cubagua. El milagro de la tierra surgirá en las aldeas sedentarias unidas por los vínculos de la sangre. La yuca y el maíz emergen como los frutos primarios cosechados por el hombre americano. Ya no es la voluntad de la naturaleza que le da de comer, sino el esfuerzo por cultivar la tierra virgen. El maíz está presente en los mitos y tradiciones de las sociedades aborígenes, porque fue el cultivo que marcó un hito en el desarrollo económico de los pueblos prehispánicos.
11.000 años después de la llegada del hombre a territorio venezolano, el maíz le convida a detener su camino. La generosidad de su fruto hace que surque la tierra, estableciendo así las condiciones para el surgimiento de las primeras formas de vida sedentaria. Para el siglo I a.C. se ha comprobado la existencia de cultivadores de maíz en La Pitía, cerca de Paraguaypoa, tierra de guajiros. Esta nación indígena actualmente cuenta con una población aproximada de 300.000 habitantes, de los cuales 80.000 viven en territorio venezolano. Su origen se remonta a la Amazonia brasileña, donde residía la gran familia arahuaca, cuyos miembros fueron originalmente cazadores y recolectores. Los arahuacos se dispersaron por toda Sudamérica y las Antillas durante la etapa prehispánica. Los guajiros se han integrado al sistema económico de la Venezuela actual. Sin embargo, conservan una profunda y consciente unidad cultural. Lengua, estructura familiar y ritos se arraigan en la fuerza de su pasado milenario. Los guajiros mantienen los rituales y ceremonias funerarias tradicionales. Luego de algunos años de su muerte, los restos del difunto son exhumados y enterrados definitivamente. Estas costumbres funerarias de la nación guajira tienen su origen en un remoto pasado prehispánico. Desde el siglo VIII hasta el siglo XIV después de Cristo, el hombre de la llamada tradición ranchoide en la cuenca del río Guasare en el estado Zulia sepultaba a sus difuntos en entierros secundarios, usando urnas de cerámica profusamente ornamentadas. En el entierro primario, el alma continúa viviendo en Jépira, tierra sagrada de los muertos, ubicada en la región de la Guajira colombiana. Pasados 8 años, se exhuman los restos y se entierran en el sitio definitivo, donde el alma emprende el viaje a través de un sueño cargado de profecías. Ellos cuentan que su dios, Maleigua, creó el universo y dispersó a los hombres para que lo habitasen. Pero olvidó reservarle tierra a la hija que vendría a reinar sobre la Guajira. Para corregir su error, Maleigua hizo brotar del mar la península de la Guajira.
Los poblados palafíticos que se levantan en la laguna de Sinamaica, estado Zulia, heredan una tradición arquitectónica que se remonta al yacimiento de Lagunillas, en la costa oriental del lago de Maracaibo, ubicado temporalmente entre los siglos V y III a.C. La tradición cerámica de Lagunillas, con predominio del modelado y la incisión, se extendió a otras regiones del occidente venezolano. Así lo revelan los hallazgos de la Cueva Santo Domingo, un importante sitio ceremonial del estado Trujillo. Otro yacimiento de la costa este del lago de Maracaibo, Pachaquero, reafirma la importancia que tuvo esta región para la difusión de las tradiciones cerámicas en los albores de la era cristiana. Allí se encuentran testimonios de la cerámica tocuyano del estado Lara. Ubicado en las afueras de Quibor, el sitio tocuyano es considerado el yacimiento arqueológico con cerámica de mayor antigüedad en la región, con una determinación cronológica cercana al año 200 a.C. Para algunos investigadores, los orígenes de la alfarería polícroma del tocuyano están en las tradiciones cerámicas del norte de Colombia, pero para otros estos antecedentes se encuentran en los llanos y el Orinoco. Sus vasijas y cuencos insisten en el modelado zoomórfico, especialmente representaciones de serpientes. Las vasijas se sostienen sobre elaboradas patas y pedestales. Los relieves e incisiones dan fuerza expresiva a una cerámica destinada a intervenir en los rituales de la muerte. El hombre del tocuyano sintetiza su universo mágico y social en figuras de arcilla que pinta con engobes blancos y negros
atendiendo a cánones de belleza figurativa. En las figuras masculinas, el hieratismo reconoce la existencia de personajes de gran trascendencia en las comunidades. En las figuras femeninas, el dibujo exalta zonas de sensualidad ligadas a la iconografía simbólica de la fertilidad. Marcadas por los signos de la tradición tocuyana, están las urnas funerarias desenterradas en Camay, Estado Lara. Estas urnas testimonian que las comunidades practicaban el doble enterramiento. Al cabo de cierto tiempo, los huesos, ya descarnados, eran exhumados, colocados en la urna y enterrados nuevamente. La urna separa al hombre de la tierra. La osamenta se hace sagrada y queda como vestigio de la vida pasada, de la osadía de unos hombres que, hace 13.000 años, iniciaron la historia de una civilización en una nueva tierra, Venezuela.